Familia hermosa de códigos, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo con todo el corazón. Que cada instante de tu vida esté maravilloso. Hoy también me emociona mucho porque he estado tratando de entender los neurocircuitos. Ayer con mis hermanos y en familia compartimos el octavo neurocircuito, que es el cuántico no local de la conciencia, o circuito cuántico de la conciencia no local. Y no sé cómo sentiste esa transmisión, pero a mí me gustó mucho. O sea, a mí me cayeron 20, porque acuérdate que pues, lo grabamos y luego lo presentamos y ahí estamos en el chat, ¿no? Y entonces me fueron cayendo muchos 20 desde que lo empecé a estudiar más y sobre todo a tratar de entenderlo poniéndolo en práctica. Espero que esto que te voy a compartir realmente sea algo que te sirva en el día a día, porque a mí me estás funcionando excelentemente bien y ahora te voy a platicar cómo. Le voy a poner, yo creo, de título a esta transmisión el personaje La noche oscura del alma y hacia experimentar el octavo neurocircuito de la conciencia, el no local. Ahí te voy a platicar esto. Vamos a empezar. El personaje es esta experiencia humana en la que nuestro espíritu decidió nacer para aprender muchísimas cosas. Se nos olvidó que la elegimos porque queríamos experimentar muchas cosas. Entonces, de alguna manera traemos muchos movimientos internos desde el momento del nacimiento hasta el día que trascendemos. Y vamos creando un personaje que nos da cierta seguridad, de estabilidad, de permanencia, de supervivencia y de todo lo que hemos visto en los anteriores neurocircuitos. Y vamos creando ese personaje con el, como decimos, y nos vamos compenetrando con él, nos vamos identificando tanto con él, que de pronto se nos olvidó que solamente era un personaje, que solamente era un vehículo este cuerpo. Esta experiencia humana es solamente un transporte. Se nos olvidó. Y entonces eso nos da una cierta seguridad para las cosas de este mundo. Hay veces que entre más estés en la seguridad física, intelectual, emocional, económica, social, política, de poder, sexual, etcétera, te sientes muy bien, porque crees que lo tienes todo, pero para este mundo. Y hay veces que estamos muy bien en este mundo y podemos también estar bien en nuestro proceso de evolución, pero cuando nos identificamos tanto con el hacedor, con el personaje, con el yo chiquito, no el del yo soy de la conciencia, y es entonces que pasamos en una dualidad entre placer, dolor, entre experiencias que van como un péndulo de su versión de luz a su versión de sombra, de su versión de sombra a su versión de luz, y ida y vuelta. Y parecemos así un péndulo que nunca encuentra el centro, la paz interior. ¿Te ha pasado? Ese personaje, vamos a poner este concepto así de clarito. Todo lo que decimos que somos, que literalmente casi ya lo hacemos en automático, ni siquiera lo tenemos que hacer consciente y ya somos. Sabemos cómo nos vestimos, sabemos cómo nos arreglamos, sabemos qué camino tomamos al trabajo, o sabemos cómo contestamos en cierta comunicación dependiendo de con quién estemos. Es decir, es un sistema experiencial cerrado. Ya estamos en piloto automático. Y claro, tiene un gran beneficio para la supervivencia, para este mundo en particular, en este mundo 3D, el de la Matrix, porque entonces tenemos automatizadas las funciones, las acciones, y ya no tenemos que pensarlas, sino solamente tenemos que ponernos en piloto automático. Lo hagamos consciente o no, esas partes de piloto automático forman al personaje. Y vamos a llevarlo, un personaje que está solamente sobreviviendo. ¿Qué es lo que se hace? Se cuenta historias
¿Te acuerdas? Túneles de realidad. Nos contamos historias. Entonces vivimos en un circuito cerrado, con la misma trama, y a veces necesitamos hasta el del drama para sentirnos vivos, ¿ok? Ok, pero cuando estamos estudiando, ahí va la segunda fase de 3, ¿no? Cuando estamos estudiando, cuando la voz interna empieza a sonar más fuerte que el drama del personaje, cuando nuestra intuición, la voz interna del alma, nos empieza a decir que hay algo más, que somos mucho más que lo que nos contaron, que el mundo es mucho más que lo que simplemente podemos percibir con los sentidos, entonces empezamos a tener como un desfase, como un desfasamiento muy importante. Y cuando es ese desfasamiento se va aumentando, se va profundizando, se va agudizando, llega un momento en que se hace súper agudo, súper crónico, y se le llama una experiencia de crisis muy, muy fuerte, que es la noche oscura del alma. ¿Y qué hacemos justo en ese momento? Tenemos 3 alternativas. Congelarnos y decirnos: qué terrible, esto es una tragedia lo que ha pasado, mira a qué punto llegó mi vida en tal aspecto de mi vida, con la pareja, con el trabajo, conmigo misma, conmigo mismo, con mis amigos, con el dinero, con el deporte, con la salud, ¿sí? Y podemos congelarnos y decir: ojalá venga un ser externo y nos pueda salvar, ¿no? Y me pueda salvar. Y entonces uno está paralizado, que lo hemos estado platicando. Pero la otra es que realmente tengamos tal miedo que preferimos ya no volver a intentar buscar esas cosas que nos estaban haciendo despertar la conciencia, tener un despertar espiritual, y volvemos al piloto automático. Entonces, cuando estamos en el personaje, llegamos a la noche oscura del alma por acúmulo de mucha necesidad de la luz interna, que lo vimos en la cápsula anterior, ¿sí? De prender el foco, decimos: no, mejor no, nos estamos arriesgando muchísimo, mejor quito mi fe, quito mi esperanza y me regreso al personaje. ¿Te ha pasado? Yo te voy a platicar brevemente. A mí me ha pasado, y a lo largo desde chiquitito, en muchos momentos, cuando las cosas dolían y dolían mucho y sentía que eran inmanejables, entonces, sin darme cuenta, entraba en mi piloto automático y fui creciendo, fortaleciendo el piloto automático, y fui debilitando el despertar de la conciencia. ¿Y qué crees? Pero ya una vez que tenemos la cosquillita de prender el foco, de que podemos tener una vida mejor, que hay algo invisible, que es la gracia, que es el espíritu, entonces ya no podemos regresar igual. Ya nunca volvemos a ser los mismos y regresamos al personaje, pero ya no nos queda la pijama, ya no nos queda el estuche. Y por más que lo queremos cambiar y ponerle de superhéroes, y por más que lo queremos hacer sofisticado, y por más que nos queremos ser los interesantes, y entonces escribimos más drama para que el drama que era original, pues ya no nos lo creemos. Entonces tiene que ser más sofisticado y más, ¿cómo te diré? Como confuso, que cause más confusión, que no sea nada claro. ¿Y qué crees? Entonces, después de un rato de estar en esa forma, ya no aguantamos y adivinaste, queremos volver a... no queremos, volvemos a experimentar una crisis de cualquier tipo, y le llamamos, si es muy fuerte, la noche oscura del alma, porque eso tiene que ver con una connotación espiritual, aunque se haya desatado en algún aspecto de nuestra vida material, el dinero, las relaciones, etc. Pero nos pega de un modo, la noche oscura se vuelve la noche oscura del alma, ¿ok? Es un proceso espiritual de crisis, de disyuntiva, de ver qué puedes hacer. Bueno, ahora vamos a platicar cuál es la tercera fase. El octavo, todos los neurocircuitos, pero el octavo neurocircuito de la conciencia no local
es una de las grandes posibilidades. Si bien vamos así como avanzamos para llegar a la noche oscura del alma de manera involutiva, de manera para atrás, también hemos estado trabajando para ir hacia adelante, y eso le llamaríamos, bueno, eso nos llevaría a cualquier neurocircuito. Te voy a decir literalmente cómo lo he estado aplicando estos días para tratar de entenderlo, pero en la práctica. A mí me funciona entender las cosas con la práctica. Tuve momentos importantes, pero no me llevaban a una noche oscura del alma, pero sí me llevaban a sentirme personaje, con historias de crisis, de victimismo, con un tinte de depresión, y empecé a hacer un ejercicio, empecé a notar lo que me pasaba, escucha muy bien esto, cotidianamente. Pero esos momentos me llevaron a acordarme de cosas que me habían pasado realmente muy fuertes en el pasado. Hice esto, a ver si a ti te sirve. Dividí la noche oscura del alma de las cosas fuertes, estructurales, trascendentales, y las pequeñas noches del alma, que a veces nos pasan varias, inclusive en el día a día. Ejemplo, que pensabas que te iba a dar tiempo de llegar, vamos a suponer, a una reunión y no llegaste. Y es una pequeña crisis, ¿ok? Y pensabas que ibas a poder completar, no sé, arreglar tu computadora, y otra pequeña crisis. O sea, pequeños momentos de frustración. Y me empecé a dar cuenta, a lo mejor te pasa a ti igual, que aunque no parecen con nuestra mente consciente que son fuertes, sí están conectados en el inconsciente a momentos traumáticos fuertes. Entonces, ¿qué pasa? No me doy cuenta que esto me está evocando, me está recordando momentos de crisis muy fuertes, aunque el evento sea pequeñito en el día a día. Entonces hice este ejercicio. Cada vez que algo me recordaba, hacía el esfuerzo como decir, a ver, esta pequeña frustración, esta pequeña crisis, esta pequeña noche oscura del alma, ¿a qué se refiere? ¿No? Y entonces, por ejemplo, de sentirme impotente para atender a mis seres queridos. Lo anotaba. Es también porque yo quería como tener todo listo para hacer una mejor producción con mis canales. No se pudo. ¿A qué me recuerda? Ok. Y empecé a hacer de las pequeñas cosas que me pasan en el día a día una conexión con las que están en el inconsciente y las hice el esfuerzo de recordarlas del pasado. ¿Y qué crees que pasó? Explotó cuando lo hice de verdad. Bueno, se desintegró, se diluyó, se derritió como vela, como lo quieras decir, el pequeño personaje. Porque lo pequeño que me estaba pasando ahorita me llevó a lo grande que alguna vez lo pasé, y la frase que me dije es: esto ya lo he vivido y ya lo superé. Y todas las cosas que yo veía pequeñas ahora y veía las cosas fuertes del pasado, decía, esto yo ya lo superé, esto yo ya lo superé. Y entonces ya lo había superado en el pasado, cuando fue al 100%, fue macro la experiencia de crisis, las pequeñas cosas que hoy parecían desinflarme, apachurrarme la energía, hacer implosión, deprimirme, ¿qué crees que les pasó? Se diluyeron, no tenían, ¿cómo te puedo decir? No podía hacerles caso a las frustraciones del día a día cuando recordé que ya había pasado cosas más fuertes y entré, y estoy seguro que tú puedes hacerlo, en un estado de flow. Te lo vuelvo a decir, mira, tú me conoces, yo soy más de poner en práctica las cosas, y haz este ejercicio. Te pido de favor, dame un voto de confianza, porque lo mío no soy excelente, como tú puedes ver, para explicar las cosas, pero sí las investigo muy a fondo. Entonces, si tú en la semana, de este día al próximo jueves, te fijas en los momentos en los que te apachurras, se te baja la energía, sientes que ya no la vas a hacer, pierdes como la fe y la esperanza, chécalos. Así, y en la noche, cuando velos apuntando en una libreta, en tu teléfono, y cuando llegues en la noche, ponlos todos juntos. Haz un ejercicio de unos minutos y ve a qué te recuerdan del pasado, qué crisis fuerte, qué noche oscura del alma tuviste con ellos.
O sea, esta es la versión chiquita, esta es la versión macro. Y cuando lo hagas, vas a ver que el personaje, o sea, el personaje aquí se diluye. Porque el personaje es mucho más fuerte, el que había sufrido, el victimismo, lo terrible que me habían pasado las cosas, no sé, estuve en un hospital, estuve en una cárcel, me divorcié, me peleé con mi pareja, todo eso fue muy fuerte, fue una noche oscura del alma. Y lo que te pasó el día de hoy fue muy pequeñito en comparación. Entonces el personaje no tuvo gasolina, no tuvo tela, no tuvo píxeles para crear su película, su drama. Y en el momento, y lo experimentas en el momento, si lo estás haciendo como te lo digo, vas a ver qué te pasa, que en el momento se diluye el personaje, y dices, ¿cómo de que no puedo? O sea, ahorita porque ya me cansé, pero mañana puedo perfectamente hacerlo. O sí, sentí como un rechazo de la persona que me gusta, pero no se compara como cuando me divorcié. Y mañana puedo volver a hacer esta dinámica de convivencia. Te lo ofrezco de esta manera. Entonces es del personaje a la noche oscura del alma, y para que se diluya el pequeño personaje y puedas experimentar el octavo neurocircuito, que sería experimentar un estado de flow, un estado en el que estás alegre a veces sin saber por qué. Ahora puedes saber por qué a lo mejor rompiste al pequeño personaje. En donde antes te deprimías, ahora estás con automotivación. Donde no tenías fe y esperanza, ahora la tienes. Y la clave para mí es la autoobservación. Ese es un ejercicio que te doy mi palabra que si lo haces, está contundentemente práctico y de inmediato te da resultados. Que viva el amor, espero que te sirva esta cápsula, yo te comparto lo que me está sirviendo una y otra vez, y entonces empezamos a experimentar momentos de que se nos prenda el foco, en vez de tener miedo y estar encerrados en la Matrix o en sistemas experienciales cerrados, y de tanto foco en foco nos vamos iluminando poquito a poquito. La vida es muy bonita cuando podemos ver sus pequeños detalles. Tener una perspectiva sencilla, pero práctica, da una felicidad con estabilidad. ¡Que viva el amor, familia hermosa! Y bueno, te espero en mis canales Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Mucha gente me ha preguntado que ya no ha visto los horóscopos. Los horóscopos no están en Astrología Nagendra, están en Astrovidas Naje. Y las clases están en Astrología Nagendra. ¡Que viva el amor!